Un evento sorprendente está ocurriendo en la Meca. ¿Es esto una señal del regreso de Cristo? En este momento, la estructura sagrada del Kaaba, ubicada en la Meca, enfrenta una serie de adversidades que han intrigado al mundo entero. Manifestaciones misteriosas e inexplicables suceden en este lugar sagrado, llevando a muchos a buscar refugio y protección a través de intensas oraciones para evitar maldiciones y desgracias. ¿Son estos acontecimientos un aviso divino? Si es así, ¿representan un presagio positivo, una señal negativa o una alerta sobre el posible fin de los tiempos? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias sobre el Kaaba y otros temas globales. El Kaaba se encuentra en el corazón de la Mezquita Al-Haram, en Arabia Saudita, y juega un papel crucial en el Hajj, la peregrinación que todos los musulmanes están alentados a realizar al menos una vez en la vida. Recientemente, el Kaaba ha sido escenario de eventos catastróficos. Calamidades graves han devastado sus alrededores y el lugar ha sido constantemente amenazado por enjambres de insectos que asolan la región. Incontables personas temen que el apocalipsis esté cerca. Una enorme plaga de langostas invadió la Meca, Arabia Saudita, esta semana, obligando a las autoridades del lugar más sagrado del Islam a iniciar una gran operación de limpieza. Incidentes anormales han sido frecuentes en las proximidades de la sagrada ciudad musulmana de la Meca, levantando sospechas entre los fieles de que antiguas profecías están cumpliéndose. Las langostas y plagas son elementos citados en el libro del Éxodo, utilizados para castigar al faraón por sus maldades, incluyendo la esclavitud de los hebreos. Incluso ante la manifestación de la fuerza divina, el faraón eligió ignorar las señales y enfrentar la ira divina, resultando en severas consecuencias. Terremotos e inundaciones han sido interpretados como señales del inminente regreso de Cristo. A su retorno, Dios juzgará a la humanidad por sus pecados y llevará a los justos al paraíso para una existencia eterna. Esto refuerza la posibilidad de que el regreso de Jesús pueda ocurrir pronto. Pero, ¿por qué estos signos se manifestarían en el Kaaba y no en otro lugar del mundo? El Kaaba era un lugar de adoración incluso antes del advenimiento del Islam. Se cree que fue construido por Abraham y su hijo Ismael. Históricamente era una construcción simple, rectangular. La tribu Quraysh, que comandaba la Meca, reformó el Kaaba preislámico en el año 68 de la Era Común, alternando capas de piedra y madera. Una puerta fue elevada del suelo para proteger el santuario de intrusos y de inundaciones. Mahoma fue expulsado de la Meca en el año 620 para Yathrib, actualmente conocida como Medina. En su retorno triunfal a la Meca en 630, el santuario se convirtió en central para las prácticas de oración y peregrinación islámicas. El Kaaba preislámico albergaba la piedra negra y estatuas de deidades paganas. Tras retomar la Meca, Mahoma eliminó los ídolos del Kaaba, restaurando el monoteísmo de Abraham. Se cree que la piedra negra fue un regalo del ángel Gabriel a Abraham y es extremadamente reverenciada por los musulmanos. Mahoma realizó su última peregrinación en 632, año de su muerte, estableciendo definitivamente los ritos del Hajj. El altar terrenal, llamado Kaaba, que en árabe significa cubo, es una estructura de 14 metros que los musulmanes veneran como la morada de Dios en el mundo. Referido específicamente en los versículos 95 y 97 de la Sura 5 del Corán, es descrito como un templo divino establecido para la humanidad. En el corazón de la Meca, el Kaaba es visto en las creencias musulmanas
como un vínculo con la versión celestial del propio Kaaba. Su origen a menudo se asocia con el profeta Abraham. Jacqueline Charby, una autoridad en los fundamentos del Islam y autora del libro L'horreur décrit figura biblique, en árabe, discute temas bíblicos como la noción de un juicio divino y la figura de un Dios misericordioso que formó el universo, así como episodios relacionados con varios personajes de la Torá y el Antiguo Testamento que preceden las descripciones del Corán. Abraham, junto con su hijo Ismael, fue motivado después de enfrentar la hostilidad de las tribus judías locales y es mencionado en el Corán como el creador de este santuario. La importancia del Kaaba para los musulmanes radica en su función como representación de la presencia divina en la tierra. Cabe destacar que el Kaaba no es objeto de adoración por parte de los musulmanes, sino un emblema de la autoridad absoluta y unicidad de Dios, que se destaca como el fundamento principal del Islam. La esencia de la fe musulmana está en la convicción de que Dios es el único ser supremo. La importancia del Kaaba también se destaca por ser el Qibla, es decir, el punto de orientación para las oraciones diarias de los musulmanes en todo el mundo. El Hajj, que es el quinto pilar del Islam, exige que todo musulmán que esté en condiciones de salud y financieras realice esa peregrinación al menos una vez en la vida. Cuando llegan a la Meca, los peregrinos se reúnen en la vasta mezquita, conocida como Masjid al-Haram, alrededor del Kaaba. Durante la visita, practican el tawaf, que implica rodear el Kaaba 7 veces. También buscan tocar o besar la piedra esmeralda en el lado occidental del Kaaba. Esta acción reafirma el Kaaba como un ícono de la unidad y equidad entre los musulmanes globalmente, según enseña el Corán Sagrado. El Kaaba es, sin duda, uno de los puntos de adoración más antiguos del mundo. Antes incluso de la propagación del Islam, era uno de los lugares más sagrados de oración para los pueblos árabes. Según los registros islámicos, fue Abraham, con la ayuda de su hijo Ismael, quien construyó el Kaaba, cumpliendo una orden celestial, como se narra en el Corán Sagrado. Y mientras Abraham e Ismael erigían las bases de este templo, fueron bendecidos por la aceptación divina. De hecho, tú eres el omnisciente, el todo oyente. Según la tradición islámica, el Kaaba originalmente era una construcción sin utilidad. Aunque el profeta Abraham erigió el Kaaba para adorar a Alá, la gente de Quraysh llenaba el lugar con ídolos para su culto durante su dominio. Sin embargo, en el año 608, líderes influyentes de la tribu de Quraysh se unieron para reformar el Kaaba preislámico, utilizando diversos tipos de madera y piedra. Además, dado que el Kaaba estaba situado en una zona propensa a inundaciones, su entrada fue elevada sobre el suelo para proteger el santuario de las aguas y de los invasores. Poco después de ser agraciado con la profecía, en el año 620, el profeta Mahoma, junto con sus seguidores, fue obligado a dejar la Meca y refugiarse en Medina. Tras la conquista de la Meca en el año 630, el profeta Mahoma destruyó todos los ídolos en el Kaaba, restaurando el lugar al monoteísmo practicado por Abraham. Durante ese periodo se dice que Mahoma recitó el versículo del Corán: la verdad prevalece y la falsedad es disipada. Un dicho que perdura desde el siglo 1781. Desde entonces, el Kaaba ha pasado por diversas modificaciones a lo largo de los años, aunque su estructura básica ha sido preservada. Adaptado para recibir un número creciente de peregrinos, el fundamento del Kaaba Santo permanece inalterado. Con una historia tan rica y significados espirituales profundos, el Kaaba es considerado el primer lugar donde se revelaría una señal divina, captando la atención de toda la humanidad. ¿Por qué debería regresar el Señor? El Nuevo Testamento contiene muchas menciones al segundo advenimiento de Jesucristo. El libro de Hebreos 9:28
lo afirma explícitamente. Así, Cristo fue ofrecido una vez para soportar los pecados de muchos y aparecerá una segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para traer salvación a aquellos que lo esperan. Con el tiempo la énfasis ha crecido. En el Nuevo Testamento, la vuelta de Jesús es mencionada, en promedio cada 25 versículos, y 23 de los 27 libros abordan su regreso triunfal. Es el foco de las Escrituras y la esencia del propio Evangelio. Las buenas nuevas del reino de Dios, que Él establecerá en su retorno, son claras en las Escrituras. La vuelta de Jesús será visible para todos alrededor del mundo. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, como dice el Apocalipsis 1:7. Los ángeles aseguraron a los apóstoles que su retorno será público, como se describe en Hechos 1:11. Hombres de Galilea, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo vieron ir al cielo. La noción popular de un rapto secreto no concuerda con la verdad. Cristo prometió un retorno y detalló cómo ocurriría, afirmando: «Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén». Juan 14:3. Él expandió estas predicciones en el discurso del Monte de los Olivos. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra lamentarán al ver al Hijo del Hombre llegando en las nubes celestiales con poder e inmensa gloria. Mateo 24:30. Anticipamos que antes del regreso de Cristo, el mundo estará saturado de maldad, violencia y degradación. Aún es incierto el momento exacto de su regreso. Pero ¿cómo será el mundo después de su retorno? Un mundo unificado y perfecto, como se revela en las Escrituras, Apocalipsis 11:15, 19:15. Considere la corrupción presente en cada nación actualmente. Las políticas globales, incluso en las naciones más avanzadas como los Estados Unidos, se fundamentan en bases equivocadas. Estas se apoyan en el razonamiento humano, simbolizado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una realidad global que gobiernos corruptos han causado grandes tragedias y muertes incalculables. Piense en los numerosos países sumergidos en conflictos bélicos, disputando el poder y la forma de gobernar. Entonces, ¿qué indica la Biblia sobre el regreso de Jesús? Cuando la Escritura menciona su vuelta, habla de tiempos y épocas, como en Hechos 1:7. Jesús nos dejó señales para identificar que su vuelta está cerca. Mateo 24 ofrece una de las explicaciones más extensas sobre esto, cuando Jesús responde a la pregunta de los discípulos sobre los signos de su victoria y el fin de los tiempos. Mateo 24. Entre los signos que Jesús destaca están los falsos mesías, además de guerras y rumores de guerras. Él profetiza que nación se levantará contra nación y reino contra reino. La palabra para nación en el texto griego original es etnos, de donde derivamos el término etnicidad. Hemos observado en nuestra sociedad el aumento de tensiones entre diferentes grupos étnicos. También menciona hambrunas y terremotos en varios lugares. Habrá un periodo de persecución y el surgimiento de falsos mesías que causarán gran engaño. Por estos eventos, muchos perderán la fe y el amor de muchos se enfriará. En ese contexto, el mensaje del Evangelio será proclamado hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. El desafío en descifrar tales signos es que en varios momentos de la historia humana podemos asociarlos a los tiempos actuales. Esto también destaca la dificultad que enfrentan los estudiosos bíblicos al tratar de determinar nuestra posición en el calendario profético. Además,
Mientras que Jesús describe lo que ocurrirá antes de su llegada, nunca especifica la duración de estos eventos. Cuando juntamos todas las piezas, nos queda la certeza de que Jesús volverá pronto, aunque no sepamos exactamente cuánto tiempo pronto realmente significa. ¿Cómo prepararse para el regreso del Señor? La salvación es un regalo gratuito de Dios, ofrecido por su gracia, como se describe en Efesios 2, 8, 9. Está disponible solo para aquellos que la solicitan. Si nunca has pedido a Jesús por la salvación y el perdón de tus pecados, hazlo ahora. Es un proceso simple. Reconoce que eres pecador, proclama que Jesús es Señor con tus palabras y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, invitándolo a tu vida. Romanos 10, 9, 10. Al aceptar a Cristo recibes el Espíritu Santo. Muchas personas piden la salvación, pero no ven cambios en sus vidas. Las Escrituras nos exhortan a ser llenados con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo aconseja que debemos ser continuamente llenos del Espíritu, según Efesios 5, 18. Esto significa que el llenado por el Espíritu Santo debe ocurrir repetidamente. Esto no implica que obtengas más del Espíritu Santo, sino que Él obtiene más de ti. En otras palabras, concedes más control a la influencia tranquilizadora del Espíritu de Cristo. Una práctica saludable es orar todas las mañanas para ser llenado por el Espíritu Santo y repetir esa oración según sea necesario a lo largo del día. La jornada cristiana no está destinada a ser vivida en aislamiento. Al convertirte en un creyente, pasas a formar parte de la familia de Dios. Él desea que participes activamente en el cuerpo de Cristo. Esto puede incluir involucrarte con tu iglesia local, participar en un grupo pequeño y abrirte con otros fieles. El autor de Hebreos nos dice que como creyentes debemos alentarnos mutuamente todos los días hasta que el Señor regrese, según Hebreos 3:13. Parte de nuestra preparación para los tiempos finales es mantener conexiones fuertes en la comunidad. Debemos amarnos y apoyarnos mutuamente a diario. Al hacer esto, el cuerpo de Cristo se fortalece. Todas estas prácticas son esenciales y han sido confesadas por cristianos a lo largo de los siglos, a pesar de las diferencias en las interpretaciones de los tiempos finales. Esto incluso está reflejado en el credo de los apóstoles. El credo menciona que Jesucristo ascendió al Padre y desde allí Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. No solo volverá para juzgar, sino también para establecer la vida eterna. ¿Volverá Jesús? Sí. Nosotros que oramos al Señor lo hacemos no solo con simplicidad, sino con alegría, porque creemos en su promesa de regreso. Antes de seguir, comparte este video con alguien especial. Nuestra principal misión es difundir la palabra del Señor. Muchas personas no tienen acceso a contenido adecuado. ¿Por qué no lo envías a tu grupo de WhatsApp o lo compartes en Facebook? Seguro que valdrá la pena. Si te gustan videos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que disfrutas del contenido y podré traer más material similar. Ahora, volvamos al tema principal. Jesucristo realmente volverá. Así exclamamos, «Ven, Señor Jesús». ¿Qué nos dice Dios sobre el anticristo? Nos advierte estar alertas, especialmente al orar, para no ser engañados por alguien que, aunque no sea divino, se hará pasar por Dios, o lo que es peor, por el anticristo. Este impostor surgirá durante lo que se llama la era de la justicia, antes del fin de los tiempos, y extenderá corrupción y tiranía por el mundo durante un período que podría durar 40 días o incluso 40 años. Él es uno de los signos precursores del día del juicio final. Engañará a muchos con milagros ilusorios y doctrinas falsas. Al principio, se autoproclamará Jesús y luego afirmará ser Dios.
Recorrerá el globo invitando a las personas a unirse a Él, atrayéndolas con alimentos, tesoros y promesas de aliviar sus sufrimientos. Recibirá poder para realizar milagros como parte de una prueba divina para la humanidad. Entre sus actos, resucitará a los muertos. Dividirá a las personas por la mitad, caminará entre las partes y luego ordenará que se unan y revivan. Será capaz de generar abundancia de riquezas y alimentos, tentando a las personas a seguir su camino. Un claro indicativo de su falsedad es que, a pesar de todos estos milagros otorgados, no podrá curar sus propias deformidades físicas. Enviará sus fuerzas para luchar contra aquellos que no crean en Él. Los falsos dioses son aquellos que afirman hablar en nombre de Dios, pero siguen sus propias agendas. Jesús advirtió a sus discípulos que estuvieran atentos a tales individuos. No solo alertó a sus seguidores sobre los peligros de estos falsos dioses, sino que también les instruyó sobre cómo reconocer a estos impostores. ¿Por qué los falsos dioses son tan peligrosos? Cuando Jesús se encontraba con personas confundidas, perdidas o desorientadas, siempre actuaba con compasión, respondiendo con paciencia y amabilidad. Sin embargo, cuando enfrentaba a hipócritas religiosos y maestros engañadores, su respuesta era de indignación justa y firme convicción. Dios nos da señales sobre el anticristo porque desea que estemos constantemente alertas. No permitas que señales falsas y santuarios ilusorios te desvíen. Pero más crucialmente, Dios no quiere que nos obsesionemos con buscar al anticristo, ya que eso puede dejarnos exhaustos y perturbados. En cambio, vuelve tu mirada hacia Dios, concéntrate en Él y deja que su luz guíe tu camino. Por ahora, algo impide que el anticristo gane poder total. Esa fuerza restrictiva eventualmente será retirada de la tierra y el anticristo tomará el control. Sin embargo, Dios lo destruirá y juzgará a aquellos que no creyeron en Jesús. Según Jesús, habrá un gran día cuando el Hijo del Hombre regrese y todos lo verán, incluidos aquellos que lo traicionaron y todos los pueblos de la tierra. Las malas hierbas serán las primeras en ser recolectadas y quemadas, simbolizando un juicio o castigo para aquellos que se opusieron al sacrificio tortuoso de Jesucristo. Manténgase firme en la creencia en los planes divinos establecidos por Dios. Él alineará todo lo necesario antes de su regreso. Lo que se espera de usted es permanecer atento y capaz de identificar las señales que Dios está enviando. También debemos dedicarnos a las oraciones, solicitando vigilancia y preparando nuestros espíritus para recibirlo de nuevo. Según Mateo 24, 7 y 8, fenómenos como hambrunas, epidemias y terremotos en diversos lugares indican el inicio de tiempos difíciles. Otras interpretaciones bíblicas describen estos eventos como los primeros dolores, que se intensificarán tanto en frecuencia como en severidad, acompañados por la persecución de los seguidores de Cristo. Conforme a Mateo 24:9, seremos sometidos a grandes pruebas, muertes y odio global por el nombre de Jesús. La hostilidad en los últimos días estará intrínsecamente ligada a ese nombre. Se permitirá practicar la fe siempre que el nombre de Jesús no sea mencionado. Se puede ser religioso, pero el nombre de Jesús debe ser omitido. Esto contradice lo que enseñaban los apóstoles, según Mateo 24:10. Por lo tanto, muchos se sentirán abandonados, traicionarán a otros y cultivarán el odio mutuo. Con la escalada de la persecución, muchos dejarán las iglesias que deberían exaltar a Cristo. Juan observó que varias congregaciones adoptan un evangelio diluido que omite la redención por la sangre de Cristo, el honor a Él, el arrepentimiento, la realidad del infierno eterno y el compromiso de seguir a Jesús hasta el final.
Cuando comience la adversidad, esos individuos huirán, pues pertenecen a comunidades desprovistas de un verdadero conocimiento de Cristo y son guiadas por falsos profetas. Mateo 24:11 advierte que muchos de esos engañadores surgirán y desviarán a muchos. Los cristianos nominales pueden parecer piadosos, pero los falsos profetas pueden no ser tan obvios. Un falso profeta es alguien que se arroga el poder de definir lo que es correcto o incorrecto. El mundo está saturado de esas figuras. La marca de un falso profeta es el egocentrismo. Un verdadero profeta no busca su propio beneficio, sino que promueve los intereses del Dios Todopoderoso. Mateo 24:12. Los índices de criminalidad están en alza. Para más detalles, consulte las noticias. Con la proliferación del pecado y la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Nos encontramos en una época en que no podemos confiar en desconocidos. ¿Por qué se propaga la maldad? Porque los falsos profetas afirman que no hay un estándar absoluto de lo correcto e incorrecto. Sin un referente firme, el fundamento moral se desmorona y la sociedad se hunde en un declive marcado por ira y libertinaje. El mensaje de esperanza en Mateo 24:13-14 nos dice que aquellos que perseveren hasta el final serán salvados y que el Evangelio del Reino será proclamado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, antes de que llegue el fin. En los tiempos finales habrá personas declarando su amor por Jesús. Ellas se aferrarán firmemente a la verdad y proclamarán que Jesucristo es el Señor. Los cristianos no son salvos porque escapan porque son salvos. Estos signos siempre han estado presentes, pero ahora estamos alcanzando el clímax. La Biblia no garantiza la salvación universal, pero asegura que el Evangelio será predicado globalmente antes de que llegue el fin. Como el término Apocalipsis a menudo se asocia con el fin en los escritos bíblicos, este final se describe como el momento en que el Señor regresa para salvar a su pueblo y juzgar a los injustos. Rogamos que recordemos que el don de Cristo Emanuel es nuestro mayor tesoro. Que Él nos llene de la alegría y paz de su Espíritu, que Él guíe nuestros corazones y mentes. La escatología, el estudio de los últimos tiempos y del fin del mundo, según lo descrito en las Escrituras, ha fascinado a teólogos y fieles a lo largo de los siglos. Este campo de estudio busca interpretar las profecías bíblicas y entender cómo se aplican al futuro de la humanidad y al retorno final de Cristo. La diversidad de interpretaciones sobre el Apocalipsis y el fin de los tiempos refleja la complejidad y la riqueza de las Escrituras, ofreciendo varias perspectivas sobre los eventos que culminarán en la segunda venida de Cristo. Dentro del contexto cristiano, la noción de vigilancia se enfatiza con frecuencia. Esto se refiere a la necesidad de que los cristianos vivan de manera justa y ética, manteniéndose espiritualmente alertas y preparados para el regreso de Jesús. Esta vigilancia se acompaña de la expectativa de que los seguidores de Cristo deben continuar practicando la fe activamente, no cediendo a la complacencia o al desánimo, a pesar de las dificultades o tribulaciones del mundo. El concepto de tribulación, mencionado frecuentemente en las discusiones sobre el fin de los tiempos, se refiere a un periodo de prueba y sufrimiento que está profetizado ocurrir antes de la segunda venida. Este período es visto tanto como una purificación como un desafío para la fe de los creyentes, donde la verdadera naturaleza de la devoción a Dios será revelada y probada. La Gran Comisión, que es la orden de Jesús de predicar el Evangelio a todas las naciones, es vista como una misión continua que se vuelve aún más urgente a medida que se acerca el fin de los tiempos.
Esto refuerza la idea de que el mensaje de salvación a través de Cristo debe alcanzar cada rincón del planeta, preparando a todos los pueblos para el juicio final y la restauración del reino de Dios. Además, los conceptos de justicia divina son centrales en las doctrinas escatológicas. La creencia de que Dios finalmente corregirá todas las injusticias y restaurará el orden es un pilar que ofrece consuelo y esperanza para muchos fieles. Este sentimiento de justicia inminente sirve como un recordatorio moral para vivir de acuerdo con los preceptos divinos. El papel de los falsos profetas, que se discute a menudo en el contexto de los últimos días, alerta a los cristianos a permanecer fieles a la doctrina verdadera y evitar ser engañados por aquellos que distorsionan el Evangelio para fines personales o engañosos. La capacidad de discernir entre la enseñanza verdadera y la falsa es crucial para mantener la integridad de la fe individual y comunitaria. La énfasis en la comunidad y el apoyo mutuo también es un tema recurrente al hablar sobre el fin de los tiempos. La idea de que los cristianos deben unirse, apoyarse mutuamente y fortalecer la comunidad de fe refleja la necesidad de una base sólida de amor y cooperación para enfrentar los desafíos de los últimos días. Por último, la esperanza en la eternidad es fundamental para la visión cristiana del fin de los tiempos. La promesa de una nueva creación donde no habrá más dolor, tristeza ni muerte es el culmen de la esperanza cristiana, guiando a los fieles a través de las dificultades del presente con los ojos fijos en la promesa de una nueva vida eterna con Dios. Esta visión final no solo motiva una vida de dedicación y servicio, sino que también ofrece un profundo consuelo frente al sufrimiento humano y la transitoriedad del mundo. Agradecemos por hacernos recordar que independientemente de las circunstancias, tú permaneces con nosotros y nunca nos abandonarás. Agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas, asegurando que tu corazón esté con nosotros, tus ojos nos vean y tus oídos estén siempre atentos a nuestras oraciones. Agradecemos por estar siempre a nuestro lado con tu gracia como un escudo, permitiéndonos sentirnos seguros bajo tu protección. Sin ti, seguramente fracasaríamos, pero con tu presencia a nuestro lado, tenemos gran esperanza. Agradecemos por darnos la fuerza para llegar a donde estamos hoy. Que tu nombre esté siempre en nuestra lista de bendiciones. Amén.